Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Empezamos un poquito tarde porque pues ya saben, se atraviesan cosas familiares, hay que ir a cumplir los caprichos, que al hijo se le antoja una pizza, ya saben, ese tipo de cosas, pero pues uno no puede dejar de cumplir. Así que pues eso retrasa un poco las cosas, pero finalmente aquí estamos con toda la actitud, dicen los que saben, ¿no? Con todas las ganas, que son algunos clichés que no me gusta mucho usar, pero pues ustedes me entienden, con mucho ánimo. Y es de lo que se trata en esta ocasión. Lo puse, digamos, ahí, de hecho, pues en la información del video, ahí en la descripción, que pues de cierta manera es para recordarnos, o sea, este recuento de episodios del pasado, de un pasado reciente, pero que no debiera volver a ocurrir. Y es precisamente para eso, para recordarnos pues lo ingenuos que llegamos a ser como sociedad, lo pues manipulables que también llegamos a ser y sobre todo yo considero, siempre lo he dicho, pues la década de los 90 como una apoteosis de lo que puede llegar a ser ese amaciato, digamos ese contubernio, ese matrimonio que había entre el PRI y las televisoras. Entonces, pues vamos a ver algunas cosas muy burdas, algunas cosas que insultarían a la inteligencia actual y que pareciera, ¿no? Que a veces por la ingenuidad con la que, o la ingenuidad que se presuponía por parte de la población cuando se presentaban estos contenidos, podríamos pensar que más bien es como del siglo XIX o de principios del XX, ¿no? Un grado pues no sé cómo llamarlo, sería descaro, yo creo, por parte de los políticos, por parte de las personas de la televisión, un cierto descaro, pero creo que también pues aprovechándose siempre de la ingenuidad de la gente, que eso era pues básicamente el mayor activo, ¿no? El mayor activo de las televisoras y de los políticos, como digo, en ese tiempo, que eran pues prácticamente lo mismo. Y porque, pues también, de cierta forma, en la educación estaba delineado ya el camino para que precisamente, pues, poca gente pudiera formarse, poca gente leyera, poca gente tuviera acceso a otro tipo de contenidos, de información, y pues lamentablemente se creyeran cualquier cosa. Eso también, por otro lado, pues ha desprestigiado un poco o un mucho a ciertos campos de estudio, de los que ya hemos hablado en otros programas, de los que incluso hablé pues en el último programa con López Almejo y que tuvo muy buena recepción, por cierto, pero pues digamos que hizo mucho daño a cierto campo de conocimiento, a ciertos campos de conocimiento. Y por otro lado, pues se utilizaron cosas que parecían sacadas de series o de películas gringas, ¿no? Pretendieron pues hacer, por ejemplo, uso del esoterismo, cuando ese episodio de La Paca, que lo vamos a ver. Y aparte, pues eso también nos habla de que no solo la población era pues fanática o ingenua en cierto sentido, sino que también por encima de eso pues estaba el fanatismo y la ingenuidad y la credulidad de los políticos, que a veces querían pues basar o cifrar, digamos, todo su capital, su principal capital o su suerte, entre comillas, cómo el devenir de su gestión o de cómo les fuera en la política, pues lo querían basar en el esoterismo, lo querían basar en los ungüentos, en las pomadas, cosas hechas por brujos, en bebedizos, en amuletos. En eso cifraban su suerte. Y bueno, pues mientras les voy dando la bienvenida a Jen, también al gato, muchas gracias gatito por estar aquí, a Rosy García, a María Monarres, también a Marco Antonio García, debe ser García, nada más que ahí se le fue una O en su nombre. También a Rubén, muchas gracias Rubén. Leti Aguilar, muchas gracias. El Amargo, bienvenido amigo, muchas gracias. Y también a... ¿Quién más andaba por ahí? Bueno, ahorita que se vayan incorporando, pues los voy saludando. Sí, por ejemplo, ese brazalete del famoso, entre comillas, doctor Jonathan Reed, que en realidad pues era un empleado de gasolinería al que agarraron para montar aquí
un, una trama de ovnis, de extraterrestres con brazaletes de teletransportación. Una cosa de veras ahorita que si lo vemos a toro pasado, pues espantosa, ¿no? Pero bueno, pues muchos recordarán, vamos de cierta manera, abrir para mal el baúl de los recuerdos, vamos a acordarnos de cosas que a lo mejor ya habíamos suprimido de nuestra memoria, al grado de que, por ejemplo, en la discusión política actual, no se habla de muchas de las cosas que vamos a estar viendo esta noche. Se habla a lo mejor de los famosos, y eso, fíjense, no les llaman fraudes, no les llaman montajes, ¿no? Pero es que montaje tiene una doble interpretación, porque montaje simplemente tiene que ver con cómo uno monta literalmente, cómo uno, digamos, hace pues un cierto montaje de escenas, una tras otra, hace los recortes, todo eso, y, y no es necesariamente pues algo fraudulento. Entonces, indudablemente, pues ya la palabra fraude sí remite a algo que es mentira y que se presenta como verdadero en la televisión y que sin embargo les seguimos durante mucho tiempo creyendo a estas personas. Durante muchos años todavía se siguió votando por ellos, durante muchos años se siguió, no he visto y pues si me detengo ahorita en esos temas, pues no voy a solventar este en vivo, pero pues supongo que igual y sale el tema en Sin Censura, por cierto, mañana, me refiero a esto que dicen de Anabel Hernández, y pues si hay que hacerlo, pues me empaparé al respecto, pero desviarme del tema haría que no solventase el en vivo que pretendo hacer esta noche, porque más bien es un dossier viendo un poquito hacia el pasado. Ya habrá momento para abordar los temas de actualidad, que siempre lo hay, siempre lo hay. Ricardo Pérez, muchas gracias por llegar. Por cierto, también bienvenido a este famoso Actinomiceto, otro tabasqueño, me parece. Bueno, pues vamos a ver. No, de hecho, sí, lo de la niña del temblor, lo de Frida Sofía y lo de Israel Vallarta, pues son prácticamente los emblemas, ¿no? Los emblemas de los montajes televisivos, pero pues lo que vamos a ver son clásicos pero olvidados de cierta manera y que rayaron en el absurdo, rayaron en pues casi en el surrealismo, ¿no? Casi, o sea, es increíble que los noticieros, sin fuentes confirmadas, sin nada de información contrastada, sin nada de información concluyente, pues le dieran primera plana a, a este tipo de temas, pero sabemos por qué fue, evidentemente. Todo ese tipo de fraudes televisivos son las famosas cortinas de humo. Pero en los años 90 pues llegaron a un nivel de descaro, porque asimismo, como llegó a un nivel de descaro la forma en que manipulaban a la población por medio de la televisión, pues también llegó a un nivel de descaro esa pugna por el poder, ese siempre estarse peleando los unos a los otros y volvimos casi a los tiempos de la revolución, en que había traiciones y asesinatos a destajo, y eso pues evidentemente no se correspondía con esa imagen de los famosos tecnócratas que el PRI nos estaba vendiendo, sobre todo en las figuras de Salinas y de Cedillo. Y bueno, pues vamos a ver los primeros videos. Bienvenida también Lidia, muchas gracias. Bienvenida también. Y vamos entonces a ver precisamente el primer video que corresponde. Alexandra, gracias, bienvenida. Corresponde a a Carlos, no, a Jaime Maussan. A Jaime Maussan en Otro Rollo. Pero déjenme ver por dónde lo tenemos. Ajá. Este no es. Este es un poco de información de la paca. Tampoco es. Estas son las descargas. Déjenme ver dónde tenemos ese video, porque supuestamente ya lo había puesto. No responde. Permítanme. Producción en tiempo real.
Mm, bueno, vamos a verlo desde esta ventana. Vamos a verlo desde esta ventana y pues es una de las recurrentes visitas a un programa que considero yo pues nefasto por el tipo de entretenimiento basura que había, que tenía. Me disculparán las personas de mi familia, que yo sé que les gustaba mucho, pero yo siempre fui congruente, nunca me gustó Adal Ramones, nunca me gustó Otro Rollo, menos Jordi Rosado. Y menos tampoco cuando en algún momento pues a Adal Ramones lo utilizaron para precisamente manipular la opinión juvenil. Cuando fueron unos actores de doblaje, él dijo, próximamente vamos a hacer la caricatura de Andrés Manuel López Obrador. Era en el 2004, era cuando ya le estaban metiendo un poco de, pues, de ruido mediático para tumbarlo de su carrera a la presidencia. Así que vamos a ver un poquito nada más de cómo era en esos tiempos el, este tipo de shows donde pues había cabida para todo esto, para este tipo de fraudes que distraían la atención del público de los temas políticos. Los grandes misterios del tercer milenio, Así Jaime es. Maussan. Así ya está a la venta y con su... Con DVD, todo con el DVD, rollo. todo, sí, sí, señor. Y videos exclusivos, son videos Sí. que tú grabas, ¿no? Así es, así es. Aquí sí. están. Y la revista me parece que es de primer nivel. Estamos tratando de hacer la mejor revista de su tipo en el mundo. Y no cuesta 50 pesos, ¿eh? No cuesta 50 pesos. Cuesta solo 49.90. Así es. Aquí está, solamente 49.90. El truco. No, pero digo, mejor ya que les dejen los 10 centavos para propina, ¿no? Oye, Jaime, el video, a ver, tu primer video. Mira, en primer lugar te quiero presentar un video secreto de la NASA. Un video que obtuvo mi compañero en investigación, Santiago Iturria. No sé cómo lo hizo, porque no se ha dado a conocer en ningún lugar del mundo. Este corresponde a la misión del año pasado. Te traigo las dos misiones. La STS-114 graba este video en infrarrojo, donde tú puedes observar la estratosfera terrestre y vas a empezar a ver ahí objetos que salen desde la Tierra, muchos objetos que salen desde la Tierra, otros que entran, otros que se van apareciendo, de tal forma que este video en infrarrojo es la primera vez que se presenta O sea, una van cosa saliendo, así. normalmente Así es. entran objetos a la atmósfera terrestre. Así es, ¿no? pero puedes ver cómo salen prácticamente de manera perpendicular. Hay otros por ahí flotando. Podemos ver cómo se van moviendo esos objetos. Y son muchos, ¿no? Son muchos. Mira, otro que entra. Es como si fuera un Podrían decir enorme algunos tráfico. meteoritos. El que estaba parado allá atrás ahora se está moviendo. Otros van... Bueno, básicamente, ¿en qué consistían estas cosas? En ocupar tiempo de la televisión para la especulación sobre el fenómeno ovni, supuestamente con videos siempre borrosos, muchas veces manipulados de maneras burdas, muchas veces realmente pues sin ningún valor periodístico, aunque Jaime Maussan siempre dijo que hacía periodismo de investigación supuestamente sobre el fenómeno ovni, pero realmente, por ejemplo, pues ha habido otra gente que lo ha hecho en otras partes del mundo de manera más decorosa, incluso como por ejemplo el propio JJ Benítez, pero pues este señor pues prácticamente es otro producto televisivo. Y pues sí concuerdo, no, digamos que no utilizaron nada al Ramones, pero bueno, me refiero a que él era una herramienta más. No me refiero a que él tuviera una ideología progresista y que fuera utilizado, sino me refiero a que él era, que echaban mano de él. Porque en la caja de herramientas de gente que podía manipular, de gente que podía jalar un poco de audiencia y un poco de marca, pues tenía a Adal Ramones ahí siempre listo, ¿no? Entonces, pues en esto consistía digamos, la labor de Jaime Maussan en sus videos borrosos. Ahora vamos a ver una cosa que fue infame, que sucedió una vez ahí en en ese programa también. Y eso también es interesante, es muy interesante porque realmente pues supuestamente, y qué casualidad, en un programa mexicano pues estaban aprovechando para lanzar una exclusiva mundial, que era un señor que decía que atrapó un extraterrestre y le quitó un brazalete de teletransportación. Y casualmente, pues eligieron el programa de Adal Ramones para lanzar esa exclusiva mundial, donde estuvieron prometiendo, pero nunca pasó nada porque no iba a pasar. Y resultó que este famoso doctor Jonathan Reed, pues como les dije, en realidad era un empleado de gasolinería. Vamos entonces, pues a ver de qué más o menos se trató esta cosa rara, que pues por supuesto lo que logró fue mucho rating, eso sin duda.
no lo puede creer. Hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Ustedes oyeron la narración, tomó una especie de una rama, un bat y lo golpeó a este ser. Además de ello, bueno, aquí viene esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí obsérvalo. Esto es importantísimo porque evidentemente que el ser está vivo, Adán. Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garage de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra y mira, ahora hacemos un acercamiento. Fíjate con toda claridad. En cámara lenta. Fíjate con qué... Sí. Y aquí puedes ver... Sí. Vean que están abriendo y cerrando los ojos. Y la cámara se va moviendo tratando de enfocar los ojos. Yo en realidad cuando estaba tomando ese video ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador. A la nevera. Porque creía que estaba muerto. Sí. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque. Datos como el de John F. Kennedy, o incluso magnicidios también en nuestro país, como el candidato Colosio. Usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia allá, donde de repente nunca se sabe, no se tienen pruebas de qué sucedió, porque comienzan a desaparecer personas. Entonces no se llega al fondo del asunto porque comienzan a aparecer cuerpos, comienzan a aparecer personas involucradas muertas. Entonces se cierra el caso o se deja abierto, pero nunca hay conclusión. En el caso que usted nos relata... Eso es muy interesante. Fíjense cómo era parte de todo, de una estrategia bien armada, porque dice, empiezan a aparecer personas muertas o a desaparecer, y dice en concreto que para el caso de, por ejemplo, para los casos de Kennedy o de Colosio, ¿no? En el caso de Kennedy, pues se intuye, las líneas de investigación apuntan a que fue la mafia que por cierto, pues no se pudo arreglar con ellos Robert Kennedy, y entonces pues no hubo acuerdo y finalmente pues mandaron matar a John Fitzgerald Kennedy. Y en el caso de Colosio, pues lo que se sabe es que fue desapareciendo sistemáticamente gente involucrada, testigos, pero porque los fue limpiando el Estado Mayor Presidencial, no porque realmente se los hayan los extraterrestres robado. Y sin embargo, fíjense qué delicado en prime time, o sea, en horario estelar, pues el decir este tipo de cosas que legitimaban de cierta manera, pues la opinión de este presentador, de este comunicador, entre comillas, y pues le metía a la gente ese tipo de ideas, y pues la gente se quedaba con eso, decían, sí tienes razón. O sea, a ellos no les cabía en la cabeza que el CISEN, que el Estado Mayor Presidencial, hubieran estado ultimando gente relacionada con el caso Colosio, sino decían, tienen razón, pues sí, ¿cómo ahora encaja todo, no? Ahora todo tiene sentido. Pues claro, fueron los extraterrestres. Por eso me da un poquito de risa, pues como la verdad es que pues estábamos en una época en que la ingenuidad fue, sobre todo por parte de Televisa y del PRI, pues fue hicieron su agosto, digamos. La ingenuidad fue el activo más grande probablemente con el que contaban dentro de la población mexicana. O sea, y a eso le apostaron precisamente. Ahorita que nos decían de Carlos II, precisamente, que se prestó pues a hacer estos spots donde decía que López Obrador era un peligro para México, ¿no? Eso es absurdísimo, siempre lo fue. Y luego pidió perdón, pero pues simplemente porque alguien le pagó para pedir perdón. También hay que decir eso. Vamos a ver un poquito más de esto. Doctor Reed, ya comenzaron a desaparecer personas, ya han muerto aproximadamente 10 personas, e incluso creo, por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa, amigos muy cercanos. ¿Qué nos puede contar de esto? Toda la gente que ha tratado de ayudarme, mis amigos, los han matado o los han lastimado o han tratado de discriminarlos o cosas todavía peores. Esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos. Esta verdad no quieren que nadie la sepa. Nadie quiere que sepan que otras criaturas nos visitan, otra vida inteligente nos visita. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender de que hay más cosas allá afuera en el universo, no solamente nosotros, que posiblemente sean todavía más importantes que la humanidad? ¿Por qué no? Yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad. Y mis amigos... Tenemos aquí el testimonio, por ejemplo, de Valerie,
que es una mujer que trabajaba en el banco, donde se le retiraron al doctor Jonathan Reed $85,000. Yo me pregunto qué persona estaría dispuesta a perder $85,000 para demostrar un caso como este. De tal forma que, si esto está listo, me gustaría mucho que escucháramos este testimonio, Adán. Claro, sí, no sé si está listo. Podemos Bueno, pues eso fue, digamos, esa parte que no voy a mostrar más, no vale la pena. Simplemente con eso nos damos una idea de, pues, el nivel realmente de, pues, a lo mejor de indolencia que tenían, ¿no? O sea, no les importaba mentir. Eso era una mentira, eso era una vil y asquerosa mentira que, como digo, como lo reitero, pues se presentaba en prime time, se presentaba en horario estelar y pues la gente, entre que si se lo creía o no se lo creía, pues le daba rating y la gente pensaba en esto y no en cuestiones, por ejemplo, esto me parece que fue durante el sexenio de Zedillo, pues imagínense, durante el sexenio de Zedillo pues hubo la masacre de Acteal, ¿no? Y la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, y hay los videos, o sea, es terrible, son militares o paramilitares abriendo fuego contra la población desarmada, pero sin embargo, pues a la gente le ponían esto. Eso es lo preocupante. Y sí, también, como nos dice el Valle de Oro, también es cierto, también, independientemente de la labor que ha hecho en este sentido JJ Benítez, es cierto que ostenta unas opiniones terribles, ¿no? Y que todavía anda hablando de comunismo y eso, pues sigue, no es que sea reprobable, más bien es de risa, ¿no? Que la gente siga hablando de comunismo. Y también, pues sí, durante el sexenio de Fox, pues se presentaron en el noticiero de López Dóriga, pues personas de la Sedena, me parece, o de la Marina, no recuerdo bien, y pues estaban con un video igualmente borroso, que supuestamente había sido captado por radar, bueno, no por radar, sino, sí, con un radar integrado, y pues estaba encaminado igualmente, pues a distraer, ¿no? A distraer de las tonterías que hacía Fox, ¿no? Ahorita va a salir un poquito Fox. Dice el Bayodero, los ovnis existen durante muchos años, pero las televisoras utilizaban fraudes y videos falsos para manipular a la población y desviar la atención de la opinión política. Concuerdo totalmente contigo, y en México pues hicieron su agosto con eso, definitivamente. Vamos a ver otro video, que esto tiene que ver con cómo era la tele en esos años. Esto es el noticiero Ciudad Desnuda, que si alguien lo recuerda, era conducido por Eduardo Blancas y por Rocío Sánchez Azuara. El noticiero, digamos que era un programa como de revista más bien, raro, o sea, por la tarde, un programa de nota roja que también involucraba espectáculos, que en algún momento, así como pasaban cuestiones pues muy delicadas de nota roja, también salían payasitos con mascotas y haciendo figuras de globos, y también tenían a dos presentadores que eran los gemelos Brennan y que cantaban y que luego los metieron de luchadores. Era una cuestión totalmente surrealista, pero hay que decir que los primeros que iniciaron con esa tendencia, que evidentemente es una importación, ¿no? Evidentemente es una copia de lo que estamos haciendo, digamos, de lo que estaban haciendo, en Estados Unidos, que eran estos, pues, noticieros de nota roja, que después aquí se convirtieron en burdos programas de variedades. Y vamos a ver cómo era Ciudad Desnuda de Televisión Azteca, 1996. Dicen por allí que nadie es profeta en su tierra, y parece que es cierto. ¿Por qué le comento esto? Bueno, porque fíjese que la delincuencia se ha alejado de algunas zonas de Washington gracias a un arquitecto mexicano que ha rediseñado algunos parques que antes eran el nido de los drogadictos. Nuestra reportera Lilia Rodríguez lo conoció aquí, en Coyoacán, y conversó con él sobre estas experiencias. Por cierto, Rocío Sánchez Azuara antes de operarse. Su tierra, un refrán poco alentador y en ocasiones muy cierto. Así le pasó a un compatriota mexicano que durante su estancia en nuestro país, recién concertada entre Estados Unidos y un mexicano que buscó ser escuchado. Y eso es lo que pude encontrar de Ciudad Desnuda, porque no hay mucho material. Era
pues un programa de nota roja vergonzoso realmente, pero pues ojo, lo veíamos los niños, esto era lo increíble. Ahora ya se cuida más eso, ese tipo de contenido, bueno, a lo mejor en la tele, en cuanto a las franjas horarias, porque muchos niños ahora mismo están viendo violencia en YouTube o en otras plataformas, ¿no? Están buscando violencia tanto física como verbal, armamentística, sangre y muchas de estas cosas. La están viendo actualmente en algún videojuego que no corresponde a su edad o en algún contenido de internet que no corresponde a su edad. Al fin de cuentas, es la rueda del samsara. Se vuelve a repetir todo esto. Pero en esos tiempos los niños, sin querer, probablemente, veíamos noticieros amarillistas, exacto, como dice Rosy García. Y por cierto, a Ceci de la Cruz también y Rosa Isela Orozco, gracias por incorporarse, y Aida también. Y pues lo que vamos a ver ahora es su copia, que fue Duro y Directo, con Fernando del Rincón. Vamos a ver curiosamente cómo primero presentan un poco de nota roja, después dicen que los va a ver Jorge Ramos y posteriormente pasan a promocionar la revista TV y Novelas. Después los dos hasta agresivos se pusieron y como ahora se lamentan. Ensoñadoras cargarán en su conciencia lo que hicieron durante toda su telenovelesca vida. Cuando la noticia llega, León Felipe González, Duro y Directo. Ah, eso era de una telenovela, que estaban actuando en una telenovela, y a eso se dedicaban a promocionar. Los periodistas de la televisión en habla hispana más prestigiados en Estados Unidos y Latinoamérica visitó nuestras instalaciones. Guerras, entrevistas con grandes figuras del mundo y hasta amenazas de muerte en su contra fueron parte de las experiencias de su trayectoria que compartió con todo el equipo de Duro y Directo. Thalía y Fernando Carrillo se perfilan como la nueva pareja romántica de la televisión. Jessica Celi nos dice cómo usted puede encontrar este y otros chismes en el TV y Novelas de esta semana. Han llegado los mejores chismes de la semana, pues en TV y Novelas usted encontrará todo. Como que ya son novios Marco Antonio Regil y Adamari López. Ella, por alguna razón, lo niega, pero él, muy contento, lo grita a los cuatro vientos. Adamari, ya ni le hagas, pues el chico de la gran sonrisa en esta revista ya contó cómo estuvo todo. Y luego, nota roja. Son 10 los presuntos delincuentes acusados de asalto a mano armada, mismos que se transportaban en estos 3 vehículos de procedencia dudosa, y además de eso, ellos mismos confiesan que también incurrieron en el secuestro. Traían el carro 2 personas secuestradas. Yo no las conocía porque a mí me traspasaron ese carro por una cierta cantidad que me iban a dar. ¿Quién te lo traspasó y por qué? La tal persona, Enrique. ¿Cómo está con su pistolita y dando entrevista? Eso ya no se hace, son cosas del pasado, ¿no? Pero vean cómo está con su pistolita bien tranquilo mientras el otro lo ve y dando entrevista. Qué curiosidades. Aquí por 5,000 pesos que me iba a dar. Por versiones de ellos mismos estaban muy bien organizados. 2 cometieron el atraco, otros se llevaron secuestrados a los choferes y los demás vigilaban a sus compañeros, lo que muestra su experiencia en los delitos. Al parecer llevan cuatro asaltos en esa zona. Según versiones de la autoridad, los sujetos operaban con más de 5 armas, pero al momento de la detención solo se les encontró una calibre 22. Los choferes asaltados tienen miedo por las amenazas de muerte que estos presuntos delincuentes les hicieron. Sin embargo, no dudaron en identificarlos. Los reconocen como fueron las personas que amagaron y las llevaron secuestradas. Sí. Por fortuna, esta banda pasará un buen tiempo en prisión y ojalá aprendan que quien la hace la paga. Cuando la noticia llega, Elizabeth Curiel, Duro y Directo. 2 jovencitas fueron detenidas por la policía. Y luego, como ya les comentaba, pues 2 de esos presentadores tenían una cierta fama y entonces los pusieron a cantar, incluso los metieron a la lucha libre. Ah, por cierto, nada más para ponernos un poco en contexto de dónde anda ahorita Fernando del Rincón, podríamos pensar que él tiene un poco de credibilidad o de respetabilidad porque está en CNN, está en CNN. Sin embargo, hay una entrevista que le hizo a Gilberto Lozano donde prácticamente él se muestra, me refiero a Fernando del Rincón, se muestra muy animoso con la propuesta de Fuera López. Él sí se cree el discurso de Gilberto Lozano y eso es muy, muy, muy preocupante. Para que veamos nomás pues la calaña de gente que teníamos que fumarnos los niños de los 90. Vamos a ver ahora pues cómo
proyectaron a esos presentadores de ese mismo programa, los gemelos Brennan. Esconden en lo oscuro, así es la suerte y el que juega también pierde, y a esos que ahí andan les cantó la despedida, porque el brazo de la ley sabe ser fuerte, y ya muy pronto enfrentarán a la justicia, duro y directo, así es el suceso, duro y directo, así es en la vida, una voz queda con la familia, en el corazón de la noticia, duro y directo. Y pues espero que no me mochen el programa y que algo como esto no tenga copyright. ¿Cómo podría algo como eso tener copyright? ¿Quién registraría eso a su nombre? ¿Y a quién se le ocurriría ponerlo, no? No sé, sería algo muy igualmente surrealista que esto pudiera tener copyright. Se habla siempre del populismo de los políticos, pero el populismo del Star System era oro sólido. Era un monolito impenetrable, incuestionable. Montaban ese halo de cercanía para con la gente. Y pues resultaba que ellos eran casi más creíbles que la propia policía o que el propio gobierno. Digo, aunque era lo mismo, eran una extensión de lo mismo. Digamos que eran la parte amable de todo ese gran sistema, de todo ese gran régimen, que en realidad pues era uno solo, y que pues a través de gente como ellos, a través de este tipo de cosas, pues mantenían a la población entretenida y distraída de todos esos problemas que realmente tuvimos y que se fueron volviendo cada vez más delicados. Pero pues imagínense, para igualmente surrealismo, pues qué mejor que ver a Javier Alatorre haciendo esa cobertura sobre el chupacabras. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Supermapa, ¿no? Por cierto, tecnología de punta. En el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. La bestia, que parece no pertenecer a este mundo, ha sido vista principalmente en países de Latinoamérica. Sin embargo, estas increíbles historias se han extendido hasta nuestra región. Actualmente en algunas colonias de la vecina ciudad de El Paso se ha corrido el rumor de objetos voladores en el cielo, criaturas extrañas y animales muertos en el desierto. Un dibujo hecho por una pequeña niña muestra una figura con un animal en la boca. La niña de 8 años inclusive escribió el nombre de chupacabras. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de 2 animales muertos con un profundo orificio en la parte del cuello. No existe suficiente evidencia para comprobar la existencia del chupacabras. Por ahora, la monstruosa criatura
continúa viviendo solo en la mente de estos niños. En El Paso, Texas, Rafael Icón Gabaldón, TV Azteca. Y bueno, mire lo que son las cosas, música, ¿no? Todo lo que ha surgido alrededor del chupacabras, le decíamos música, pero también playeras, hay dulcerías, dibujos, hasta centros nocturnos que así se llaman, el chupacabras. Todo esto, desde luego, son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Juan Carlos Baraja tiene la historia. Nadie parece tener la verdad sobre el origen e identidad de este misterioso personaje que ha ganado fama a nivel nacional en unas cuantas semanas. Yo me imagino que ha de ser un animal, ¿no? Como guajolote, algo así. Es que es un murciélago así medio chistoso. Guajolote. Pero para muchos la aparición de este fenómeno no es nada nuevo. Los primeros reportes de muerte de ganado en forma inexplicable se remontan a 1897, cuando un granjero de California firmó una declaración en la que asegura haber visto a extraños seres voladores que causaron la muerte de su ganado. Y desde entonces se han sucedido cientos de reportes de muertes extrañas y decenas de cabezas de ganado muertas. El chupacabras, o lo que sea que succiona la vida a ganado bovino y aves de corral, ha atacado en una decena de estados de nuestro país. Todos los estudios que hemos hecho nos reflejan. En el estado de Sonora, un pescador entregó a las autoridades los restos de un animal de grandes colmillos que dicen podría ser el chupacabras. Hay que esperar el dictamen oficial. Y mientras para unos el miedo al chupacabras no los deja salir de su casa, para otros se ha convertido en el negocio del año. Bueno, pues esos eran nuestros noticieros de los años 90 para distraernos del error de diciembre, precisamente pues el nunca esclarecimiento del caso Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, la desaparición de Manuel Muñoz Rocha. Vamos a ver ahora, pues, otro de los episodios más vergonzosos también. Como comentaba en algún momento, pues resultó que la Paca era una bruja que estaba al servicio, entre comillas, de Raúl Salinas. Y pues Raúl Salinas entonces, cuando estaba en la cárcel, precisamente presuntamente como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, pues resultó que también estaba inculpado Manuel Muñoz Rocha y que luego Manuel Muñoz Rocha pues desapareció y pues le encargó Raúl Salinas que a esta señora Francisca Cetina que dice José Luis Martínez, dije que fue Carlos II el que hizo la campaña contra AMLO. No, fue el PAN, pero agarraron la voz de Carlos II. Agarraron la voz de Carlos II, que por cierto él es hijo del que era periodista precisamente y actor, el que salía en los polivoces, el Carlillos, que salía muchas veces salía de mayordomo del Mostachón. Bueno, pues vamos a ver entonces las declaraciones de que finalmente pues a esta pobre señora, y así lo consigna también por cierto pues el autor de Los Brujos del Poder, que acá lo tengo, permítanme, acá tengo el libro de José Gil Olmos y tiene un capítulo dedicado a ella que se llama La Bruja de los Salinas. Y pues básicamente en ese capítulo nos relata toda esa historia. Voy a leer poquitito nada más. Dice, el 8 de octubre de 1996, Francisca Cetina, déjenme ver porque se oculta la imagen, ahora sí. Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca, tuvo una visión, mejor dicho, un presentimiento, y vislumbró el lugar preciso en el que estaba el cadáver de Manuel Muñoz Rocha, tras 2 años de su extravío. Los huesos debían estar, aseguró la vidente, enterrados a flor de tierra en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari. Al día siguiente, el subprocurador Pablo Chapa Besanilla llevó a La Paca a la finca del mayor del clan Salinas para comprobar que ahí estaban los restos del diputado por Tamaulipas, a quien se le adjudicaba haber participado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Las vibraciones percibidas por La Paca fueron la señal que Chapa Besanilla recibió para convencerse, él también, de que estaba en el lugar correcto.
Es Muñoz Rocha, exclamó el miércoles 9 al ver el cráneo. Festejaba el hallazgo sin esperar a que concluyeran las investigaciones pertinentes. Francisca Cetina Chávez recuerda ese momento. Fui y les dije que en ese lugar había vibraciones negativas. No es un lugar sano, hay cosas sobrenaturales, el pasto no huele a hierba y todo está muy misterioso. Bueno, pues resultó que evidentemente pues habían sembrado un cadáver que era, creo que hasta pariente de la Paca. Y pues vamos a recordar un poquito de ese capítulo y de la historia reciente de los fraudes televisivos, bueno, ni tan reciente, y luego vamos a ver un bonus track sobre eso que es surrealismo puro. De decretar un receso de 15 minutos para tomar la determinación. Ahí está detenida con sus familiares, los que sembraron la osamenta, la famosa osamenta, siempre decían osamenta, ¿no? Porque eran huesos. La osamenta encontrada en la finca El Encanto está plenamente identificada y pertenece a quien en vida llevara el nombre de Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de la señora Francisca Cetina Chávez. Asociación delictuosa, informes falsos. Comentarios para obtener la huella genética o ADN con el objeto de lograr identificaciones posteriores. Una vez que se retiró el primero de 1995, pudimos recolectar cabellos de tipo púbico y axilar, así como cabellos de la cabeza. ¿Cómo se relaja, por favor? Ahí está Pablo Chapa Besanilla cuando acudió a la exhumación. Por cierto, Manuel Muñoz Rocha nunca apareció. Por ese fraude, igualmente, Pablo Chapa Besanilla era buscado hasta 2014. En 2014, pues mágicamente el gobierno de Peña pues lo dejó de buscar, ya no renovó la ficha roja de Interpol para que lo buscaran en todo el mundo. O sea que pues les convino mucho, ¿no? Que volviera el PRI al poder. Esas son las cosas sutiles de las que uno no se da cuenta cuando vuelven al poder pues este tipo de partidos. Y pues como dije, ese bonus track, pues aquí está, la cumbia del encanto, que hace referencia a que pues fue Raúl Salinas quien supuestamente mató a Manuel Muñoz Rocha a batazos. Y entonces, fíjense, pues es surrealismo puro porque teníamos involucrados pues actores políticos de primer nivel, el hermano del presidente en la cárcel mandando a su bruja desde ahí bajo amenaza supuestamente contra su familia, y posteriormente pues tuvimos toda esta telenovela en la que Chapa Besanilla pues echó mano de la bruja y fue a ver la exhumación y encontraron la osamenta, salió ante medios. Posteriormente peritos mexicanos y estadounidenses descubrieron que era una osamenta sembrada que no correspondía a Manuel Muñoz Rocha, y pues entonces lo que teníamos en la televisión supuestamente haciendo escarnio, supuestamente eso era la sátira política de esos tiempos, pues teníamos a los peluches de TV Azteca cantando una canción, como les digo, que es surrealista por demás y que se llamaba, por cierto, uno de los peluches es Lozano Gracia, es Antonio Lozano Gracia, el procurador de esos tiempos, que también fue destituido, y la cumbia se llamaba, la canción se llamaba La Cumbia del Encanto. Vamos a verla. Dicen que estoy equivocado, porque siempre escarbo en el pasado. Hago hoyos por la noche, hoyos por el día, y el que me ayuda es Chapa Besanilla. Te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el maldito bat. Gracias a mi gran tenacidad, voy sembrando paso a paso la verdad. El encanto está en saber justificar ese hueso tan sabroso que me dan.
Te cambio la pala por el bat. Te cambio la pala por el bat. Te cambio la pala por el maldito bat. Mira, es una nueva línea del metro. ¡No! Es otro hoyo que está haciendo Chapa Besanilla. Hoyo por aquí, hoyo por allá, hoyo en Coajimalpa, hoyo en la ciudad, con la cumbia del encanto, vamos todos a escarbar. Hoyo por aquí, hoyo por allá, hoyo en Coajimalpa, hoyo en la ciudad, con la cumbia del encanto, vamos todos a escarbar. Te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat. Te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat. Así es, Rosy, estaba ahí el Fidel Velázquez, dirigente de la CTM. Les digo, es el surrealismo total. Este es el surrealismo total. ¿Quién más les presenta este tipo de cosas? Deben reconocer que pues sí, no nada más el trabajo periodístico, sino también yo creo que a lo mejor pues el tener el arrojo de meter estas cosas que casi nadie recuerda, pero que realmente pues pues tuvimos la dicha algunos de pues de atestiguar ciertas cosas que la televisión produjo y que pues tenía a la gente pues no sé, embobada en algunos casos. O sea, esta la cantaban mis compañeros de la secundaria. Imagínense, y que pues no, de política no sabíamos nada, pues en ese momento no demasiado. Pero pues esas eran las cosas precisamente que podían suceder en ese tiempo. Ahora ya no, yo creo que no. La sociedad ha cambiado mucho, aunque ciertamente a lo mejor ha habido un retroceso, una involución. Y me refiero a plataformas como TikTok, ¿no? Me refiero a cierto entretenimiento basura, pero en general pues así era y lo recordarán ustedes. Digo, aquí muchos ya no nos cosemos al primer hervor, entonces pues simplemente estoy removiendo un poco los recuerdos de la sociedad que fuimos y que por suerte nunca volveremos a ser. Afortunadamente, yo creo que esto es lo valioso, ¿no? Que ya no vamos a ser esa misma sociedad consumidora de ese tipo de basura. Al menos nosotros, los que estamos por la transformación de México, pues no vamos a volver a un estado como ese. Por cierto, saludo también a Eli Barreras, también a Rosy García, quien la había saludado, a Alejandro Chávez, también a Gerardo Ríos, también y a mi hermana Leticia, también que por aquí anda, y a mi hermano Pablo, que aquí también están apoyando y pues viendo esta colección de joyas televisivas de los años 90 y de un poquito más para acá, porque aquí tenemos a otro personaje infame, tan infame como su contraparte con quien se quería pelear, que estaba cobrando por las mentadas, Carlos Trejo, y recuerden que su contraparte me refiero a Alfredo Adame. Vamos a ver igualmente cómo se le daba espacio para hablar pues también de sus montajes, o sea, de un estudio, no era estudio, de un abordaje más bien farandulero del fenómeno paranormal. No sé, yo... Ahora, dime una cosa, ¿la esposa regresó? Sí, ella regresó. Entonces la Santísima Muerte cobró la petición, ¿o cómo? Llamémoslo de alguna forma que cobra la deuda que tenía con esta persona. O sea que hay que tener cuidado con lo que se pide. Bueno, los puntos de fe son importantes. Recuerda que la fe mueve montañas y muchas veces ha habido casos en que se programan inclusive personas. Entonces, regresó la señora... Mira, esa es la fotografía. Obviamente no me autorizaron en este caso a sacar el rostro. Sacar el rostro, únicamente estoy sacando el auto. Ajá. Va a haber un acercamiento para que ustedes lo observen. Te he de prometer traer toda la investigación en la próxima invitación claro que pueda estar contigo. Con todo gusto. Quisiera hacerle el acercamiento para que ustedes vean. Aquí viene el primer acercamiento. Viene inclusive el segundo acercamiento.
y lo voy a circular en rojo para que ustedes puedan observarlo. Aquí lo tienes. Pero si no se ve nada, maldita sea. Bueno. 2 días antes de que el señor falleciera en un accidente automovilístico en Tampico. Yo tuve no sé si fue la desgracia de ver este accidente. Obviamente es muy difícil ver a una persona morir, y sobre todo en este tipo de cuestiones de seres, de fantasmas, aunque se han ido, obviamente son personas que tienen familia, y ahí se tocan fibras obviamente más delicadas, y este caso, por obvias razones, no traigo toda la investigación porque no se me autorizó todavía. Claro. Tuve que tapar el rostro de la persona, pero te prometo conseguir la autorización y traerte toda la investigación para poderla compartir contigo. Pues bueno, aquí está contestada para Juana Verónica. Lo malo es que también tapó el rostro del fantasma porque no se ve nada, y evidentemente pues así funcionaba este tipo de espectáculos televisivos. No es que las cosas tuvieran que ser, digamos, así, me refiero así de tan poco claras, porque así es el mundo de lo paranormal. Sí, así es, pero esta persona pues es una persona sin preparación, sin bagaje y mentiroso y peleonero, y que luego cuando ya no, pues ya nadie le creía de todo esto que presentaba, pues empezó a salir como motociclista, empezó a salir como, pues en guerra de chistes, contando chistes con el perro Guarumo y esas porquerías, ese infame programa que había en Telehit. Creo que, no sé si todavía sale, pero ahí lo llegué a ver ahí de reojo. Entonces, es un personaje igualmente que creo que hizo mucho daño en ese sentido a la opinión pública, jalando marca, haciendo que realmente pues la gente se distrajera, no se politizara. Ese es el tipo de cosas que impedía en esos tiempos que la gente se politizara. Ahora yo considero que lo que impide que muchos, sobre todo jóvenes, se politicen, pues son, no sé si las series, no sé si la industria cultural gringa, no sé si Marvel, no sé si DC, no sé, o sea, me lo pregunto y no tengo los elementos para dar algo concluyente, pero todavía hay mucha gente despolitizada. Lo que pasa es que antes era más masivo, ahora estamos por nichos. Ahora digamos que la gente pues que estamos aquí en estos espacios, no me refiero nada más a los creadores de contenido, sino también pues a los espectadores. Quienes estamos aquí pues tenemos ya un cierto bagaje sobre las coordenadas políticas de México, pero hay mucha otra gente tan metida en el entretenimiento todavía que pues no sabe nada, o sea, no sabe nada, y lo peor es que están todavía sumidos en ese pensamiento que la tele infundió de decir de tener ciertas nociones preconcebidas sobre la política, de decir, 1, que todos los políticos son iguales, 2, que no sirve de nada votar por ninguno, por lo tanto, de lo anterior, y 3, que lo que hagamos, lo que piense un ciudadano no importa porque las decisiones se toman arriba sin importar lo que nosotros pensemos. Entonces, pues bajo este rasero, midiendo así a la clase política sin hacer distingos, sin tomar en cuenta que pues estamos dando el beneficio de la duda a un movimiento que sí pretende cambiar las cosas y que precisamente nos ha hecho visibilizar y denunciar toda pues esta porquería que había, toda esta cúmulo de cochinadas que había en la televisión para distraernos y para que no nos politizáramos. Pero ahora resulta que los tontos somos nosotros por estar politizados, ¿no? Creo que la asignatura pendiente principalmente, como la otra vez decíamos cuando tuve la llamada con el buen Rubén, pues es politizar a los jóvenes y cómo sacarlos de su pantano de cultura pop. Si a Rubén le dieron esa respuesta preocupante, que no sé si la recuerden, de hecho hasta podría ser título de un libro encaminado a reflexionar acerca de por qué los jóvenes no están politizados, ¿no? Y esa frase era: Goku le gana a la izquierda. Imagínense, Goku le gana a la izquierda. Alguien que piensa así creo que no tiene muchas luces, pero sí esperanzas si nos enfocamos en ellos. Eso sí.
vamos a ver ahora, pues, otro de los grandes montajes de la televisión. Ese fue un poco después de los 90, me parece, ya finales, o principios de los 2000, con Lili Téllez, que ya desde entonces la proyectaban como una luchadora social, o como alguien cercano al pueblo, o como alguien que podía pues tener alguna proyección más allá de ser una conductora de noticias. Después lo capitalizaron metiéndola a la política, pero en ese momento, cuando ella andaba disque investigando sobre el caso Paco Stanley y quería simplemente molestar al gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, porque acababa, pues en ese tiempo, fíjense, vamos a ponernos en contexto, cuando asesinan a Paco Stanley, que fue en el 99 me parece, pues ya estaba gobernando Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, pues ya iba a terminar de gobernar. Entonces, pues en ese tiempo, obviamente no les cayó en gracia, pues a los poderes fácticos, digamos, al PRI, al PAN, por lo pronto al PRIAN, que en ese momento no era PRIAN-RD, porque el PRD, pues sabemos, como sabrán ustedes, pues nació como una escisión democrática del PRI, se le llamaba el Grupo Democrático o el Ala Democrática, y entonces pues de esa escisión, donde estaban por ejemplo Pablo Gómez, donde estaba precisamente el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, donde estaba Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pues de ahí nació el PRD. O sea que en ese momento el PRD era el gran antagonista. Entonces, pues cuando realmente fue un asunto de que, por si no lo sabían, pues Paco Stanley fue el penúltimo gran introductor de cocaína en Televisa, entre el medio artístico, porque el primero, como ya lo he dicho en otras ocasiones, fue Humberto Navarro. Humberto Navarro, el productor de La Carabina de Ambrosio, que hacía el papel de la pájara Peggy. Por eso es que él viajaba mucho a Las Vegas. Viajaba a Las Vegas para darles coca colombiana a los gringos, en Las Vegas precisamente. Y pues cuando en uno de esos viajes, pues se compró la máscara de la pájara Peggy, que no era un personaje que existiera realmente. Entonces, pues cuando vieron aquí que podía más o menos hacer algunas payasadas, algunos chistes con la pájara Peggy, pues le hicieron un traje completo y entonces esa máscara comprada en Las Vegas, pues sirvió para hacer un nuevo personaje. Pero en realidad los viajes a Las Vegas que hacía Humberto Navarro, como les digo, era para llevar coca colombiana a una de las capitales de consumo, que es precisamente esa ciudad en el estado de Nevada. Y el siguiente introductor, pues fue Paco Stanley. Paco Stanley, que pues mágicamente empezó a tener muchos programas, a conducir programa tras programa en horarios estelares, tanto de la tarde y después de la noche, y primero en Televisa y luego en TV Azteca. De hecho, él ya salía también desde La Carabina de Ambrosio, probablemente pues lo conectó el propio Humberto Navarro. Entonces, pues Paco Stanley se había endeudado de más, y de hecho, pues él, cuando le hicieron la autopsia, pues tenía horadados, tenía perforados la raíz del tabique nasal. Y dice, qué buena transmisión, Miguel. Fíjate que estaba buscando el verdadero nombre del niño de los halcones galácticos y ya me quedé aquí. El niño de cobre. ¿A ese te refieres? Bueno, entonces, pues tenía aquí en la raíz donde nace el tabique, pues tenía bien perforado por tanta coca. Y aparte, pues él portaba arma con permiso de gobernación, con permiso de la Secretaría de Gobernación. Andaba armado con acreditación, arma propia del ejército, autorizada para el ejército. Y pues total, entonces Paco Stanley pues era el que andaba distribuyendo droga. El tercer distribuidor de droga, que era una persona, o es una persona sin talento, con una voz muy molesta, pero que, como les he dicho en algunas ocasiones, pues por eso conduce a tantos programas y por cierto tenía a su disposición el famoso catálogo para escorts, para prostitución ejecutiva que había en Televisa, y dentro del cual pues por supuesto estaban dos de sus coconductoras de cajón, que eran Luz Helena González y Sabine Musier.
Y me refiero obviamente a Jorge Ortiz de Pinedo, que conducía el programa Al ritmo de la noche en los centros nocturnos Premier y Prestige. Y esos centros nocturnos pertenecían a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Por eso es que una persona sin talento tenía mucho trabajo. Y en horarios estelares también. No cuando hacía el doctor Cándido Pérez, sino ya después. Entonces, pues en Televisa siempre se ha movido la coca. Siempre se ha movido la coca. Y pues ellos eran los introductores de droga. Total que entonces a Paco Stanley no lo mataron porque hubiera habido un super clima intolerable, insostenible de inseguridad, de ingobernabilidad, ¿no? En la Ciudad de México. Lo mataron porque era drogadicto, narcotraficante, y andaba en malas compañías y cometía delitos, era un delincuente. Entre delincuentes se mataron. Y entonces, pues, lo que quisieron hacer fue capitalizar esto para decir que la Ciudad de México era insegura, porque el PRD gobernaba. Se empezaron a meter con Samuel del Villar. Y Lili Téllez y TV Azteca, pues, llegaron al punto tan asqueroso de inventar, porque lo hicieron, un atentado del que ya nadie habla. Solo lo encontré en este extracto, porque si buscan atentado a Lili Téllez, no va a salir nada en YouTube. Nada. Solo que se les pasó quitar el extracto, o más bien el pedazo que viene pues en este programa de Historias Engarzadas, donde Lili Téllez insinúa prácticamente que Samuel del Villar pues le mandó a hacer un atentado cuando andaba pisando callos sobre el caso de Paco Stanley, cuando después se supo que Paco Stanley andaba en muy malos pasos. Vamos a ver entonces. Acomodamos y le damos play. Lili Téllez continuó con su labor de denuncia y en mayo del año 2000 inició una investigación para la realización de los documentales llamados Abusos de Poder, caso Samuel del Villar, quien era entonces procurador de justicia capitalino, donde la periodista cuestionaba su proceder en el caso del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. Samuel del Villar decía que atacaba mucho a TV Azteca en el sentido de que no me dejan hablar, no me dejan decir mi versión de los hechos. Eso se lo decía a todos los medios, pero a TV Azteca no nos tomaba llamadas y no nos daba entrevistas. Ella fue a plantarse con una cámara enfrente de la puerta de la casa del procurador del Distrito Federal. Imagínate, uno de los hombres más protegidos, más armados, pues, en el sentido de sus escoltas, de sus guaruras, y Lee fue con una cámara a retarlo para que le diera una entrevista y le explicara por qué estaba inculpando a Mario Besares y a Paola Durante y por qué no daba la cara. Buenas noches, señor procurador. Soy Lili Téllez de TV Azteca y he estado solicitando una entrevista con usted. ¿Por qué no enfrenta el micrófono, señor procurador? No, mire, señorita, ni usted, ni TV Azteca, ni nadie tiene derecho de invadir la privacidad de una gente. O sea, Lili jugaba muy arriesgado en esa época con el tema de la Procuraduría del Distrito Federal. Bueno, la molestia fue... Mercado Libre, llegaron Malditos a Mercado comerciales. Libre las ofertas nocturnas para todos. Hasta 50% de... Fue tan grande, Mónica, que al siguiente día me mandaron orden de presentación. Ya con amenazas de que si no me presentaba me iban a prender. Vivíamos las dos solas. Me dijo, ¿sabes qué? Vámonos mejor a quedar a un hotel para que pues ahí estemos más cuidadas, más que te sientas tú más tranquila. Mi hermana y yo nos tuvimos que ir a un hotel cerca de TV Azteca. Salí del noticiario y me fui a declarar. Empecé a declarar como a las 11 de la noche. Me tuvieron declarando de 11 de la noche a 10 de la mañana del día siguiente. Yo me quedé en el hotel, me quedé estudiando para un examen y esa noche que ella estaba haciendo una declaración, yo recibí una amenaza. Me dijeron que me iban a hacer daño a mí. A partir de entonces, Lili Téllez comenzó a sentir vulnerada su tranquilidad a causa del trabajo que estaba realizando con los diferentes casos que investigaba y que presentaba en la televisión. Sin embargo, la periodista decidió continuar y no bajar la guardia. El 13 de junio del año 2000 se transmitió la primera parte del reportaje titulado Abuso de Poder, caso Samuel del Villar, que concluyó el 22 de junio. Ese mismo día, cerca de las 10:10 de la noche, luego de terminar la transmisión de su noticiero del Canal 7, Lili salió de TV Azteca con dirección a su casa, al norte de la ciudad, cuando 3 sujetos armados abrieron fuego en contra del automóvil donde viajaba la conductora. Yo no sabía en ese momento qué era, porque nunca había escuchado un balazo. Instintivamente, yo me agaché así,
No me podía agachar más, ni me podía tirar al piso porque llevaba puesto el cinturón de seguridad que, como tú sabes, queda en la cadera y no te permite agacharte más. En el momento en que empiezan las primeras detonaciones, porque fueron 22, nada más estaba pensando, Dios mío, recíbeme. Ya voy, recíbeme. Porque entendí que era el momento de mi muerte. Nos estaban acribillando. Cuando acabó la balacera, yo no quería levantar la cabeza por nada del mundo. Yo le grité a mi chofer, vámonos, Hugo, vámonos de aquí, acelera. Entonces me dijo mi chofer, no puedo, señora, estoy herido. Entonces yo tomé mi teléfono celular y marqué a TV Azteca. Y ha sido la peor llamada que he hecho en mi vida. Y hablé con la secretaria de la recepción de noticias y le dije lo que nos había pasado. Cuando me di cuenta que no le iba a poder explicar dónde estábamos, aventé el teléfono y entendía que tenía que irme por una ambulancia para mi chofer. Yo salí del canal, de la televisora, me fui a cenar con unos primos y me habló el productor, Oscar Salcedo, y me llamó por teléfono y me dice, my friend, porque se habla del productor, acaban de balear a Lili. Eso que no la crees, no sé, yo me acababa de sentar y digo, ¿dónde? Y entonces ya me dijo, fue en Boulevard de la Luz y Periférico, jálate, my friend. Y entonces inmediatamente yo estaba en San Ángel, muy cerca de las instalaciones de la Jusco, y inmediatamente agarré mi coche y me fui corriendo al lugar del atentado. Lo primero que yo hice al llegar pues, fue ver dónde estaba Lili Telles, ¿no? Lili ya se había ido caminando. Y corriendo llegué a las puertas del estacionamiento de TV Azteca. Ahí ya sabían que algo había pasado. Me abrieron de inmediato, me fui corriendo hasta Noticias, buscando a quien entonces era mi jefe y buscando a Javier Alatorre y a Sergio Sarmiento. Lili Telles llegó a las instalaciones de TV Azteca y a las oficinas de noticias, donde encontró a su jefe, que en ese entonces era Sergio Sarmiento, y a Javier Alatorre, que estaba a escasos minutos de salir al aire con la terrible noticia de que su compañera había sido víctima de un atentado a solo unos metros de TV Azteca. A partir de ahí, Lili tomaría algunas de las decisiones más importantes de su vida, en lo que serían para ella unos años muy complicados por venir. El 13 de junio del año 2000, la periodista Lili Telles fue víctima de un atentado a escasos metros de las instalaciones de TV Azteca. El coche en el que viajaba recibió 20 impactos de bala. La comunicadora quedó viva de milagro y, terminada la balacera, logró salir del automóvil y corriendo llegó a las instalaciones de TV Azteca, donde fue recibida en el área de noticias por los periodistas Sergio Sarmiento y Javier Alatorre. De inmediato, pues yo como director de noticias lo que hice fue mandar camarógrafos, salimos al aire. ¿Por qué hice eso? Porque siempre he pensado que nos protege más el que una cosa de esta sea pública, un ataque sea público, a que si lo tratamos de ocultar, porque es precisamente el hecho de que la gente conozca lo que está ocurriendo, lo que nos puede proteger en un momento determinado. Nos reunimos en la oficina de Javier Alatorre. Nos reunimos el que era el director de noticias, Javier Alatorre y Sergio Sarmiento. Porque Javier estaba a 15 minutos de entrar al aire. Entonces le dije a Javier Alatorre, sí, le dije, necesito que mi familia sepa que estoy bien. Entonces ya subí, entramos al aire. Sé que es esto muy, muy difícil, muy difícil. Usted comprenderá qué sucedió. No sé. Salí del canal ahorita, después del noticiero. Tomamos el camino de siempre, mi chofer y yo, y el carro escolta atrás. Y yo iba hablando por teléfono. Y de repente empecé a oír como explosiones. Nunca había oído un balazo. Javier fue un gran apoyo, de hecho, en momentos, en esa entrevista en vivo, en varios momentos, él y yo estábamos tomados de la mano abajo del escritorio. El gesto de darle la mano a una persona es muy importante, ¿no? En distintas condiciones. Y pues lo que querían en ese momento era, bueno, en esta parte en concreto, pues era proyectar a TV Azteca. Acuérdense que a ver si volvemos, porque otra vez nos cortaron por copyright. Aguántenme tantito. Aguanten tantito, vamos a ver que regrese la señal, ustedes me dicen. Sí, pues es lo del copyright de TV Azteca, ya saben. Pero ahorita regresamos. Aguanten.
Ujujú. A ver, esperemos que nos restituyan la señal. Ustedes me avisan, ustedes me avisan. Pues sí, algunos se han ido. Qué terrible. Algunos se han ido. Ya volvimos. Ya volvimos. Bueno, pues ese es el dossier sobre Lili Téllez, para que vean cómo importa ocultar estas cosas. Cómo ya no encuentran casi nada sobre Lili Téllez, sobre el atentado a Lili Téllez en YouTube. Y cuando lo estamos transmitiendo, nos cortan la señal. Entonces, pues vean cómo pues sigue siendo gente de cuidado, gente que realmente pues digamos que no lo hacen en tiempo real, pero tienen configurado, pautado el famoso algoritmo para cuidar sus intereses. Pero pues ya vieron cómo estuvimos a punto de perder la transmisión. Maldita sea mi suerte. Pero lo bueno es que no la perdimos. Lo bueno es que no la perdimos. Y pues vamos a ver el último extracto, ¿no? Vamos a ver, ojalá no nos la corten, pero es que esto se tiene que ver. Y también nos vamos a poner en contexto. Porque fíjense que en el año, ¿qué año fue? 2004 me parece, sucedió el chiquihuitazo. Porque, por cierto, gracias por permanecer todos aquí. Muchas gracias. El chiquihuitazo, que fue como usurparon la repetidora del Cerro del Chiquihuite, un comando armado llegó y encapuchado, por cierto, con armas de alto poder, y amenazaron y encañonaron a los pobres trabajadores que estaban retransmitiendo, que en ese momento o que en ese tiempo retransmitían la señal de CNI Canal 40 y pues se la adueñaron para TV Azteca. Dicen que solo ponga el audio. Lo voy a poner muy chiquito. Voy a poner muy chiquito el video y ojalá no lo tumben. Pero eso es para que vean cómo TV Azteca, que decía ser señal con valor, pues en realidad se movía pues haciendo porquerías, despojos. Y ya eso no lo pudieron tumbar. Y de hecho, fíjense que también está desaparecido el extracto de audio, que no lo pude encontrar. Que es de cuando a Fox le preguntan sobre esto, que si no iba a hacer nada. Y es cuando dijo, ¿y yo por qué? Que precisamente ese fue el libro que hizo después Andrés Bustamante sobre pues las tonterías de Fox. Vamos a ver entonces lo que sucedió esa noche. 2 de la mañana, viernes 27 de diciembre del 2002. 2002, perdón. Un comando armado de Televisión Azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Mientras dormías, 7 trabajadores fueron esposados y amagados. A punta de pistola, se les intimidó y amenazó. Sujetos sin rostro, sin identidad, les informaron que iban por la antena de transmisión. En el colmo de la ironía, obligaron a los empleados de Canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos, dijeron los agresores, por las molestias ocasionadas. Mientras dormías. La señal de CNI Canal 40 en la Ciudad de México fue amordazada en tan solo unos minutos. La impunidad demostró una vez más su fortaleza. Mientras dormías. Estas imágenes, testimonios y entrevistas son la voz de CNI. De las 2 y minutos de la
de la madrugada. Salí a dar mi rondín. Somos 2 escoltas los que estábamos ahí, 3 de seguridad privada y 2 ingenieros. Posteriormente, al ir a la antena hacia atrás, me salieron unos señores encapuchados, todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Llegó un comando, no lo contamos, pero eran pues bastantes personas, aproximadamente 30, 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Yo estaba en ese momento en la cabina de monitoreo. Ellos llegaron, fue cuando llegaron con el Señor Jesús, se me fue la palabra, amordazado y cortando cartucho, amenazándome que me fuera, que me tirara al suelo. Yo me encontraba dentro de la caseta, cuando entraron 2 tipos con pasamontañas, todos de negro, y apuntando con la pistola y diciendo valió madre. Al despertar veo unas personas que me están encañonando hacia arriba diciéndome que me baje lo más pronto que pueda, pero con palabras altisonantes. Me bajo, luego me echan al suelo. Al caer yo al suelo, pues ya tienen a mi compañero y inmediatamente oigo que gritan pues esposas, ¿no? Me esposan y me tiran al suelo. En ese momento sacan a mi compañero hacia el pasto y enseguida sigo yo, ¿verdad? Y ya de ahí me sacaron cubriéndome con esa chamarra, me la pusieron como capucha. Y así fue como TV Azteca ganó la concesión para transmitir en lo que ahora es el canal ADN 40. Así fue como lograron hacerse con la señal. Por si alguien no lo sabía, tradicionalmente TV Azteca tenía 2 canales. Posteriormente, por esas deudas que precisamente tenía Javier Moreno Valle, hermano de Rafael Moreno Valle, el ahora afinado gobernador de Puebla, pues ellos se quisieron cobrar, o se cobraron a lo chino, y agarraron la repetidora. Digamos que no tenían que agarrar las instalaciones de Canal 40, sino que simplemente pues agarraron desde donde se retransmitía la señal en el Cerro del Chiquihuite, y hay que decir que era de contenido un poco progresista, de contenido combativo en ese momento, la señal de Canal 40, pero pues ahora ya realmente pues los que estaban ahí, por ejemplo, Ciro y Denise, pues, y Broso, pues son chayoteros entre los chayoteros, ¿no? Son gente. Ahí también Denise Dresser aparecía mucho ahí. Y ahí Gobernación, ahí el Santiago Krill. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y de Televisión, ha procedido a ejecutar el aseguramiento de las construcciones, instalaciones y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la mencionada estación televisiva. Lo que hizo realmente Salinas Pliego fue sobornar a funcionarios de alto nivel, y pues así logró que realmente se hiciera un aseguramiento que pues era ilegal. Esos eran los trabajadores de CNI Canal 40, hicieron realmente muchas, miren, y todavía dicen bienvenidos compañeros de CNI Canal 40. TV Azteca reasume. Vamos a ver con detenimiento este póster tonto e infame. Dice, TV Azteca reasume la operación de Canal 40 en cumplimiento de los contratos vigentes. Y ahí ponían a toda su caterva. Ya existía la academia. Ahí está Yair, por ejemplo, no identificó a nadie más. Ahí estaban Lili Telles y Pablo Latapí. Ahí estaba Mark Thatcher, estaba el Tato Noriega, en ese tiempo jugador del Morelia, propiedad de TV Azteca y presidido por Álvaro Dávila, el cantante de los 70, que se volvió esposo de Pati Chapoy. Y precisamente pues ahí también teníamos a Joserra, a la propia Pati Chapoy, no identificó a la demás gente. Creo que está Rocío Sánchez Azuara también, y está Alan Thatcher. Y pues todo eso, creo que este es el famoso Miguel Ángel, ¿no? De la academia, bueno, no tan famoso. Y decía, bienvenidos compañeros del Canal 40, ¿no? Muy amigables porque decían que eran una señal con valor. Así que pues siempre hemos tenido como prototipo, como arquetipo, como paradigma de los montajes televisivos, de los fraudes televisivos a Televisa, pero pues realmente TV Azteca hacía cosas más burdas, hizo cosas más burdas, y creo que las ha seguido haciendo, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, pues lo de ese programa de Laura Bozzo, pues también ellos hacían lo de Sánchez Azuara, ¿no? Y ahí viene el famoso ¿y yo por qué? De Fox, que cuando le preguntaron, como decíamos,
y yo por qué, perdón, que decía que por qué había permitido ese despojo y que si no iba a hacer nada, y él decía, ¿y yo por qué? Sala de prensa y el presidente Vicente Fox, ya de regreso a sus tareas, fue cuestionado directamente por Canal 40 y los reporteros de la presidencia. Él solo respondió con la ya célebre frase, ¿y yo por qué? Y pues ese ha sido el dossier de esta noche. Esa ha sido la presentación de esta noche, que espero les haya agradado, espero les haya informado y haya sido pues algo tal vez si no nuevo, pues a lo mejor sí por lo menos pues que les haya refrescado la memoria y que contribuya a la noción que ya ustedes tienen bien puesta, bien sólida en sus mentes sobre por qué el régimen anterior no debe de volver, porque hacían este tipo de cosas, porque hacían montajes, fraudes, se burlaban de nosotros en nuestra propia cara, insultaban a nuestra inteligencia con este tipo de cuestiones que explotaban la credulidad y la ingenuidad de la población solo para distraernos de las triquiñuelas que ellos hacían en la oscuridad. Ay, muchas gracias, infame, muchas gracias, muchísimas gracias por tu super chat. De todas las triquiñuelas que hacían, de los fraudes electorales, también de los asesinatos, de la no resolución de los asesinatos y de los crímenes que se cometían entre políticos, de quitar a la gente del camino, el caso Colosio, Aguas Blancas, Acteal, y por supuesto, pues para ese momento no había tampoco intención de resolver lo del 68, el Halconazo, el Fobaproa también, ¿qué otro tipo de cosas? Pues por ejemplo, el error de diciembre, pues cómo sobrevino la crisis económica por los malos manejos y las fugas de capital, el encarecimiento del dólar, todo eso era lo que había detrás de este tipo de cuestiones que veíamos ahí, como el chupacabras, como los gemelos Brennan, como los noticieros de nota roja en general, estos de fuera de la ley y de duro y directo, donde a los niños les podían mostrar tranquilamente gente con armas y ensangrentados, o incluso hasta a veces personas que habían sido pues golpeadas o balaceadas. Esto lo mostraban a los niños y asimismo pues les ponían lo de TV y novelas, TV Notas. No había ningún disclaimer antes de iniciar la transmisión que dijera este programa no es apto para menores, ¿no? No había nada de eso. Ay, Ceci, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que apoyan estos esfuerzos de periodismo nostálgico, pero que tiene que más bien apuntar a la concientización, y a lo mejor valdría la pena que lo muestren a gente más joven y que valoren que nosotros ya hicimos una lucha para salir de todo este pantano de desinformación, de todo este pantano de ignorancia, podríamos decir, y de indiferencia sobre todo, porque creo que lo que sembraban con este tipo de cuestiones, con este tipo de contenidos, era la indiferencia. La indiferencia era el activo, considero el activo político más valioso que podían tener ellos, porque era gente que no iba a las urnas. Era gente que pues no se sentía insultada cuando le decían, fíjense, ¿cuántos fiscales hubo del caso Colosio? Me parece que fueron, sí, Blanquita, muchas gracias, sí, ya me sé ese tip, sí lo voy a tomar en cuenta. ¿Cuántos fiscales hubo por el caso Colosio? Déjenme consultarlo aquí. ¿Cuántos? ¿Por qué no tengo el dato a la mano? Lo recordaba cuando estuve
pues haciendo ese dossier sobre el caso Colosio, que si no lo han visto, pues los invito a verlo. A ver, fueron 1, 2, 3, 4. 4 fiscales tuvo el caso Colosio. Ah, no, 5 fiscales. Y nadie resolvió nada. Y pasaba fiscal tras fiscal y pues no. Y luego fíjense cómo, recapitulando un poquito, ¿no? A la gente, bueno, las pruebas de balística en Lomas Taurinas fueron borradas, fueron desaparecidas, intencionalmente. Y a la gente involucrada, a los testigos directos, a toda la gente que podía estar involucrada, pues la fueron desapareciendo. La fueron desapareciendo porque, pues evidentemente, la gente del Estado Mayor Presidencial, del CISEN, recordemos que el CISEN era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, era prácticamente pues una fuerza de élite para el espionaje, ¿no? Eran los espías de México, así como el CISEN, guardando las distancias, pues era el equivalente a la KGB y a la CIA. Entonces, pues el CISEN no espiaba al enemigo extranjero. El CISEN se dedicaba a espiar a los que el régimen consideraba subversivos, a mexicanos que, bajo el esquema de la Constitución, se les podría considerar enemigos de la patria. Y entonces, pues eso era lo que perseguía, eso era lo que realmente pues estaba, digamos, venadeando el CISEN. Y pues bajo el esquema, bajo el argumento de que eran enemigos de la patria. ¿Por qué? Porque la patria no éramos nosotros, la patria era el PRI. Entonces a cualquiera que afectara la imagen del PRI electoralmente, o bien a nivel de percepción popular, y eso implicaba pues develar cosas sobre el caso Colosio, pues los iban desapareciendo, los iban matando, los iban pues no sé si exiliando, más bien matando, amenazando familias. Y sale el Adal Ramones diciendo que estaba desapareciendo mucha gente por los extraterrestres. Fíjense qué absurdo. Eso era parte del guión. Eso era parte realmente de cómo se juntaban, o sea, de que en una junta de producción, hacen esto, pautan este tipo de cosas, o bien recuerden que los conductores, pues así como yo me estoy monitoreando y yo podría recibir audio interno por la consola, por ejemplo, porque por cierto, les platico, una de las cosas de cómo se hace al aire con Miguel Martín, pues los audífonos los traigo no nada más para oír el audio de la compu, sino que los traigo para oírme a mí mismo, porque así me acostumbré cuando estudié locución. Entonces, pues así mismo, Adal Ramones está monitoreado. Trae uno de esos famosos chícharos, que pues en ese se oye a sí mismo, pero también oye lo que le dicen en el máster, lo que le dicen en producción. El máster no es alguien, el máster es una cabina donde masterizan, donde dan el procesamiento final a la señal en tiempo real, por ejemplo, cuando se está transmitiendo en vivo, y pues desde ahí le decían, o sea, estas cosas absurdas, babosas, como que por eso está desapareciendo, decía, por eso está desapareciendo tanta gente, ¿verdad? En el caso Kennedy o en el caso Colosio, por eso tantos testigos están desapareciendo. Imagínense qué absurdo, ¿no? Qué irrisorio, sí, como dice Ina Plaza, ahora da risa. Pero qué miedo, pues sí, pero qué miedo cuando nos muramos nosotros y si no alcanzamos a politizar a los jóvenes, van a estar igual o peor. Yo que digo que peor que la generación de los 90. ¿Y saben por qué? Porque en la generación de los 90 creo que teníamos en el fondo, subyacía en el fondo nuestro a lo mejor deseo de que las cosas fueran mejores. Pero yo veo en muchos jóvenes, en muchas personas de la generación actual que están conformes. Porque sienten que la tecnología y sobre todo
no la tecnología, sino más bien el entretenimiento 24/7 irrestricto, satisface todas sus necesidades. Mientras tengan a la mano sus series, mientras puedan tiktokear o ver TikTok en todo momento, mientras esté en puerta una nueva película de Marvel, una nueva película de DC o una de John Wick, donde se muere hasta el camarógrafo, pues ellos van a estar felices. Entonces creo que el reto para que no vuelva a esto es arrancar de raíz la indolencia, arrancar de raíz la indiferencia. Ahora no hay chupacabras, y ahora no hay Maussan, y ahora no hay Chapa Besanilla ni Paca, pero hay Netflix, hay TikTok, hay el propio YouTube. Y no me refiero a este programa o a estos programas, sino me refiero pues al contenido más basura, que también lo hay y que es el más visto. Y que hay padres que en vez de leer con sus hijos, en vez de mostrarles algo bonito, compartir tiempo con ellos, pues los dejan viendo a los Polinesios o a Luisito Comunica o a Franco Escamilla. Entonces, ahora podemos decir que qué gusto que salimos de ese mar. Sí, también, exacto, también los videojuegos, hay que decirlo. Dice Blanquita, no sigas, Miguel, que me gustan mucho mis pelis de superhéroes. A mí también, pero nosotros tenemos formación política, Blanquis. Yo también me la sé de pe a pa, todo el universo Marvel, pero tenemos formación política. Y lo preocupante es que hay gente que rechaza meterse a la política porque con eso tienen suficiente. Y yo sigo viendo todas las animadas que salen de DC. Me encantan, pero ¿qué hay de esa gente que es lo único que ve? Que no se da tiempo para leer otra cosa, para ver otro tipo de contenido. Y lo peor es que sí, las telenovelas ya casi nadie ve, que yo sepa. Y el fútbol, pues ya casi nadie ve fútbol también, porque les informo a los que no están al tanto que la liga está en uno de sus periodos más infames también. O sea, se ha vuelto una porquería también. Y por eso la selección igualmente tiene una de las generaciones más grises e inoperantes de la historia. Dice Ángel Padilla, el monero Simpson, que por cierto, síganlo en Twitter. Dice, es que los chavorrucos estamos indignados porque sabemos que nos tomaron el pelo, pero los jóvenes están indignados porque mataron a Iron Man. No lo mataron, se sacrificó, que es otra, que es distinto, mi querido monero. Dice Leti Aguilar, hay miles de gentes que hablan una sarta de tonterías de lo que estamos viviendo, pero distorsionado, según política, como Chumel Torres, por ejemplo, como el propio Franco Escamilla, que de política no sabe un carajo, perdónenme la expresión, pero si le pagan bien, resulta que sabe. O como, por ejemplo, pues, ¿quién más? Ay, pues es que hay muchos, hay muchísimos. Gracias, Lola Flores, buenos días. Dice, mi hija ve un canal que se llama Dicky Ducky Dariel. Sí, ese está tranquilito. Ese también lo ve mi niño. Pero, pues, él no puede evitar escucharme. No crean que él es de las juventudes obradoristas. No, él está en su mundo infantil. Pero, por ejemplo, yo desde que era bebé, pues nos preocupamos por comprarle sus libros de Anthony Brown, de Dr. Seuss, que luego les voy a exponer un poco de eso. Y pues, pasar tiempo bonito con él, ¿no? Pasar todo esto, digamos, transmitirle todo esto que no es nada más política, sino, a fin de cuentas, pues es cultura y que le puede ayudar. Le ayuda mucho para pues, formarse otro tipo de opinión con respecto a la historia y a la política. Dice, yo sí veo telenovelas, pero de las que eran de los años 80.
Me aventé el maratón de Chispita, el de la prehistoria, sí. Yo quedé traumadísimo con la muerte del personaje que, por cierto, Alejandro Camacho, él sí está en la 4T, él sí ha estado, él sí es de Morena. Y el personaje de Federico Cantú, ese villano de Muchachitas, ay, su muerte todavía me sigue traumando. El enterramiento, el morir asfixiado, enterrado vivo, es algo que a mí me da mucho, mucho, mucho miedo. Y todavía la veo, o sea, traté de ver la escena hace como 2 años y me dio mucha cosa, muchísima cosa. Pero, en fin, antes de que las divagaciones nos lleven por derroteros de los que no podamos regresar, pues me voy despidiendo de ustedes, que muchas gracias. Les doy las gracias por haber estado aquí, por haberse quedado cuando nos tumbaron la señal mientras estábamos hablando del autoatentado de Lili Téllez, que espero que no me tumben la señal por volverlo a mencionar. Pero si no les tocó, pues estábamos hablando de del autoatentado de Lili Téllez. Estábamos viendo ese video y entre por copyright o entre porque ya están desapareciendo todo el contenido que tenga que ver con eso de la red, pues resulta que nos quitaron el en vivo. Dice, en mi generación veíamos Los Simpson y ahora nos critican porque estamos vacíos. Bueno, Los Simpson de antes no son Los Simpson de ahora, también hay que decirlo. Cuando estaban guionistas exquisitos como John Swartzwelder, que era uno que ponía referencias a los años 20, pues la cosa era distinta. Ahora los Simpson actuales, pues no tienen nada que ver. Bien, es que no la felicité por su cumpleaños, dice el monero, y por eso me tumbaron el en vivo. Debe ser. Lo voy a tomar en cuenta para la próxima. Bien, mil gracias por haber estado aquí entonces, mil gracias por haberse quedado cuando nos tumbaron la transmisión y mil gracias por adelantado, porque sé que van a compartir el video, van a compartir, le van a dar like y si no se han suscrito se van a suscribir. Gracias a todos los que anduvieron, a Gerardo Ríos, a Blanquita Neri, a Alejandro Chávez, a Jen, al Monero Simpson, Ángel Padilla, al infame Mitotero, gracias por el chat, a Lola Flores, también a Abraham Hernández Romo, también a Lidia Chávez, por supuesto, a mi hermana Ceci, a María Torres, a Leti Aguilar, estoy viendo de aquí el teléfono, y está en una basecita que hace que no tenga que levantarlo, por cierto, hay que estarse siempre equipando. También a, ¿quién más? También estuvo Gloria Hernández, ella siempre está, es una garantía. Lo que pasa es que yo sé que luego está ocupada y no puede escribir. El Amargo, muchas gracias. María Escobar también. Luis Maya, muchas gracias. Jorge Luna, también. Ceci Herrera, dice, gracias a ti, profe, por darnos siempre tan buen contenido. No, muchas gracias a ustedes, porque si no estuvieran ustedes del otro lado, pues no podría funcionar esto. Y, por cierto, pues nos vemos a las 7 en Sin Censura. Nos vemos a las 7 en Sin Censura con Vicente Serrano. No, más bien. Sin Censura con Vicente Serrano. Ahí nos vemos a las 7. Y en la noche probablemente no les prometo nada, porque no me he comunicado con él correctamente, pero espero durante el transcurso del día que me conteste. Programa especial con el escritor Medardo Maza, ya que Ramiro anda en tránsito allá en el norte, pero va a volver. Y vamos a tener un super paseo que vamos a registrar para ustedes, que vamos a registrarlo para ustedes, pero voy a tratar de hacer ese programa con el escritor Medardo Maza acerca de la saga de Harry Potter. Así que ojalá se concrete, y si no, pues rellenaremos, ya veremos con qué. Así que mil gracias a todos, muchísimas gracias por su apoyo, por su comprensión cuando nos tumbaron la señal y por su confianza, sobre todo su confianza, porque no podría jactarme de tener una cierta credibilidad si no fuera por la confianza que ustedes me dan. Así que, pues eso
no se deja de agradecer. María Torres también, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu apoyo igualmente. Todos los que anduvieron por aquí, el infame mitotero también, y Gerardo Ríos, ya dijimos, Ceci Herrera, todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos entonces, por lo pronto, a las 7 de la tarde, o 7 de la noche más bien, en Sin Censura con Vicente Serrano, en una mesa que a lo mejor va a estar muy nutrida. Me refiero a que vamos a hacer un friego, pero pues haremos lo posible por contribuir con puntos de vista equilibrados y divertidos, ¿por qué no? Ina Plaza, gracias también, gracias, muchas gracias. Nos despedimos, cuídense mucho, muy buenas noches y sigan disfrutando el descanso. Gracias.